Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana es un programa eminentemente cultural, pero que también procura poner el acento y hacer hincapié en aquellos temas de preocupación social que interesan a la mayoría de los habitantes de nuestra región. No es la primera vez, y esperemos que sea la última, aunque lo dudo, que nos ocupemos de un problema grave que lleva años y años dando vueltas sin encontrar una solución definitiva. Me refiero a los problemas surgidos con determinadas urbanizaciones o edificaciones que se han ido construyendo a lo largo y ancho de la región y que se han topado, pasando el tiempo, con denuncias que han terminado en los tribunales y que han concluido con sentencias de derribo que llevan pesando como una espada de Damocles sobre unos edificios y sobre todo, que es lo más grave, sobre un grupo muy numeroso de familias de Cantabria. Esta noche está aquí con nosotros el presidente de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, el señor Vilela. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Él es una persona que ha luchado, que ha batallado durante años precisamente para conseguir que se legalicen esas viviendas, muchas de las cuales basta darse un paseo frente a ellas para ver que en principio aparentemente no hay ningún problema que las diferencie de otras muchas que están en los alrededores, o para que al menos la Administración les escuche y encuentre soluciones. El último afer que ha sucedido sobre este asunto ha sido la orden perentoria y casi tipo ukase que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para el derribo de un bloque de viviendas construido en el ayuntamiento de Escalante, que afecta además a 30 y tantas familias, 32. Que está construido en el centro del pueblo y que tampoco parece que tenga mayor problema aparentemente, y que les han dado un mes para el derribo, un mes que cuando se emita este programa ya habrá cumplido el plazo y casi con toda seguridad no se habrá producido ni la demolición ni el derribo. Antonio Vilela, otra vez buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa con este asunto? Es decir, ¿por qué pasa el tiempo y esto no termina de solucionarse? Pues no es fácil. Yo, hoy repasando algunos papeles, hay cosas que es difícil entender. Una persona con 48 años, cuando empezó este proceso en Escalante, hoy tiene ya 73 años. Han pasado casi 25 años esperando que algo por lo que no tiene culpa alguna se regularice. Y sin embargo, después de un cuarto de siglo, se encuentra, en lugar de que se ha solucionado el problema, que le dicen que no solo no se ha solucionado, no solo le dicen no sabe lo que va a pasar con su vivienda, o sea, lo que va a pasar con el patrimonio de su vivienda, sino que además le dicen que la van a derribar. Desde luego, algo muy mal estamos haciendo en nuestra sociedad cuando en un cuarto de siglo, no somos capaces ni de dar una sola solución. Hay 621 familias en Cantabria que llevan una media superior a 15 años esperando una solución. Es algo que esa solución la tienen que dar las instituciones, porque no nos tenemos que olvidar nunca que los que están condenados en todos los procesos, los que han cometido los ilícitos, han sido las propias administraciones públicas, aquellas que además tenían y tienen el derecho y el deber constitucional de respetar y de hacer respetar los derechos de los ciudadanos. No solo no los han respetado, sino que los han violado y después, en algunos casos, como en Escalante, de 25 años, no se les ha dado una solución. Esto realmente es incomprensible desde todos los puntos de vista. Bueno, han pasado diferentes gobiernos, diferentes administraciones. Parece que el gobierno actual comenzó con bastante energía a abordar este problema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no termina de solucionarse? Pues yo creo que nosotros vemos dos realidades. Una es la que nos cuentan y otra es la que vivimos.
Si alguien coge un periódico pues de estos días, en los últimos 6 meses, y lee todo lo que ha salido sobre las sentencias de derribo, estaría convencido de que este problema se ha solucionado, que ha acabado. Escucharía y vería declaraciones del consejero diciendo que se van a regularizar en 2014 500 viviendas, que este tema está solucionado, que hay unas autorizaciones provisionales que solucionan de una manera definitiva esta situación. Pero ahora pasamos al mundo real y lo que tenemos en este momento es que no se ha solucionado ni un solo caso, pero aparte de eso tenemos unos autores de derribo, en concreto en Escalante, que nos dice que dentro de un mes se tienen que tirar 32 viviendas. Por eso, entre el mundo de las palabras, el mundo de las promesas, incluso el mundo de las normas y lo que nos está sucediendo, hay algo que no casa. Hay alguna cosa que no puede ser, y no puede ser tan injusto con gente que no tiene culpa de nada. Yo creo que las administraciones, el Gobierno y los ayuntamientos, desde luego, tienen que dejarse de hablar y tienen que ponerse a trabajar. Quedan 9 meses para acabar una legislatura. Se nos ha dicho por activa y por pasiva, por el presidente del Gobierno, por el consejero, que tiene las competencias de urbanismo, que se iban a regularizar esas viviendas. Hágase. Se ha dicho en sede parlamentaria, se han hecho normas específicas para ello. Lo que esperamos es simplemente que cumplan su palabra. Bueno, además, para muchos ciudadanos, estos últimos temporales que han azotado la costa de Cantabria, bueno, han producido algún hecho sorprendente. Por ejemplo, las viviendas que estaban prácticamente sobre la playa de Somo han sido muy afectadas por el temporal, porque están en una zona, evidentemente, donde las mareas altas y los momentos de olas de gran tamaño pues realmente llegan hasta allí, en unas ocasiones con más fuerza y en otras con menos. Ahí hemos visto cómo eso se ha visto afectado, y sin embargo esas casas son legales, mientras que otras que se encuentran a más de 1 kilómetro de la costa, en zonas interiores, se encuentran afectadas por sentencias de derribo. ¿Cómo es posible esta especie de contradicción? Vivimos en situaciones que son kafkianas o esperpénticas, que darían para muchas obras, para obras de auténtica comedia o de drama. Uno no puede entender cómo, teniendo absolutamente todas las posibilidades legales de cumplir esa legalidad vigente en este momento, porque esas viviendas están en un suelo urbano consolidado, en un suelo que, si derribamos esas viviendas, se puede volver a construir. Yo siempre la pregunta que me hago es: ¿qué bien jurídico estamos protegiendo? ¿Qué bien social se está protegiendo derribando esas viviendas? ¿Por qué se sigue haciendo ese daño cuando todos estamos y hay un consenso en que esto se puede solucionar? Estamos hablando de viviendas que no están afectadas por la ley de costas. Estamos hablando de viviendas que no están cumpliendo un daño ecológico al medio ambiente, sino que estamos hablando de viviendas que tienen unos problemas administrativos que son subsanables. Pero en todo caso, si habría que derribarlas, y hay que derribarlas, hágase, indemnícese previamente a los afectados, pero lo que no se puede tener a nadie, en cualquier ámbito de la vida, en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito social, hay una prescripción para las penas. El mayor de los delitos, el asesinato, tiene una prescripción de la pena. ¿Cómo no puede prescribir nunca la pena para estas familias que no han hecho nada y llevan 25 años esperando una solución? Desde luego, algo falla en nuestro sistema jurídico, algo falla en la legislación que tenemos y, sobre todo, algo falla en la sociedad de Cantabria para que nos hagan tanto daño las administraciones públicas. Usted habla ahora mismo de la prescripción, en efecto, que como usted dice, pues es así, es decir, las leyes tienen plazos de prescripción. Pero también hay otra figura que no sé por qué aquí no se aplica, que es el indulto. Se puede indultar a las personas, incluso a personas que han cometido homicidios, y sin embargo no parece que se pueda indultar algo mucho menos grave como es una infracción urbanística. Aquí además estamos hablando de personas que son
los ciudadanos terceros de buena fe que no han incumplido ninguna norma. ¿Quién puede tener mayor motivación para que se les pueda indultar? Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que me hace. Yo creo que aquí no es que quepa el indulto, aquí es que es más sencillo todavía. Cabe la propia legalización por utilidad pública. ¿Realmente queremos derribar y gastar 300 millones de euros en derribar unas viviendas que posteriormente vamos a construir y quitar del erario público, con la situación que estamos viviendo, ese dinero? ¿Para qué? Yo lo decía antes, qué bien jurídico que nos explique Andy, estamos protegiendo. Yo la verdad es que entiendo que se puede buscar situaciones de que los jueces tienen que cumplir sus sentencias, las administraciones tienen que cumplir sus normas. Pero, hombre, una vez de que lo hemos hecho las normas, hemos buscado los medios para solucionar los problemas, apliquémoslos y no le dejemos a la gente toda su vida con esa espada de Damocles sin culpa ninguna de que le tiren su vivienda y, sobre todo, ya en el colmo, es que no solo es que le tiren su vivienda, es que después de tanto tiempo no sabe ni cuál es su patrimonio que le van a dar por el derribo de su vivienda. Desde luego, esto es para hacérselo mirar por parte de las instituciones, porque el descrédito que se tiene cuando no se es justo, uno empieza a decir ¿para qué me valen las instituciones si no cumplen con su labor? Y en este caso yo no quiero cargar contra las instituciones, pero sí contra los responsables que están en ellas y que tienen que tomar esas medidas para que los ciudadanos no nos sintamos totalmente desprotegidos. Supongo que en estas últimas semanas pues habrán insistido en visitar tanto a los responsables de urbanismo, es decir, al Gobierno de Cantabria, como a los jueces. Me imagino que al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria o a otras instancias judiciales. ¿Han tenido esas conversaciones? ¿Qué clima perciben? ¿Qué soluciones les ofrecen? Yo quisiera poner aquí dos cosas a la hora de diferenciar. Uno es el trato, la accesibilidad, incluso el afecto hacia las personas. Nosotros nos sentimos por parte del Gobierno, por parte del consejero, tratados sin ningún problema, con informaciones detalladas. Por parte de la justicia, exactamente igual, sobre todo de su presidente, César Tolosa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que siempre tiene la amabilidad de recibirnos y de atendernos. Por parte de los ayuntamientos, no hay ningún problema de comunicación. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el problema no es de comunicación, el problema es de realización del deber que tiene cada institución que no se está cumpliendo. Y nosotros, cuando hemos estado hablando con el Gobierno, ahora que tenemos un hecho puntual, grave, como es el hecho de un auto de derribo para 32 viviendas en Las Torres, en Escalante, pues cuando hablamos con el Gobierno nos dice que se ha puesto a trabajar lo más rápidamente posible con el Ayuntamiento y que esperan que en 15 días se pueda dar una solución para llevar a los jueces y no derribar esas viviendas. Esperemos que sea así, pero la pregunta que nos viene a todos es ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué hemos tenido que esperar a que la gente le hayan metido ese miedo en el cuerpo de que le vayan a tirar su vivienda y hemos tenido 25 años antes para hacerlo? Pues desde mi punto de vista, inexplicable totalmente. Por eso quiero ser muy claro entre lo que es las buenas formas, que sí las hay, que sí están ahí, y lo que son los resultados de las gestiones, donde de momento, desde luego, nosotros no los vemos. Hay un precedente bastante reciente, parecido al del edificio de Las Torres de Escalante, que son los famosos chalés de la Calleja Norte de la ciudad de Santander, que tenían también una sentencia parcial, porque ahí hablaban de derribar 1 o 2 chalés en esa zona del Sardinero, y recientemente hemos visto cómo se han podido legalizar, y digamos que para ellos ha terminado ya esta pesadilla tan larga de ver cómo, bueno, tenían en peligro unas viviendas que habían comprado, como usted decía, pues legalmente, con todos los predicamentos legales y con sus escrituras en la mano. ¿Ese precedente da un poquito de esperanza? La verdad es que sí. Lo de contrario sería mentir. Yo creo que esa sentencia nos parece que es una sentencia que puede sentar un precedente y que puede sentar
no jurisdicción como tal, pero sí que puede abrir camino para que sea el destino que puedan tener otras situaciones similares. Y las que tenemos en Cantabria, casi la totalidad se asemejan a estas viviendas que se han podido regularizar y que ahora son unas viviendas legales sin ningún problema. Esto ha pasado con estas viviendas. Anteriormente también ha pasado y ha habido alguna otra situación que se ha podido regularizar. El problema está en cuando hay una parte que está insistiendo desde su punto de vista que ha ganado una sentencia en el derribo. Y en este momento me refiero a que hay un demandante que ha ganado y pide que se ejecute el derribo. Esto ha pasado en Escalante, una asociación de vecinos, ha ganado el proceso y en este momento vuelve a pedir que se derriben esas viviendas. Pasa en las demás situaciones donde una asociación, en concreto Arca, pide que se derriben las viviendas. Hombre, yo creo que aquí, teniendo en cuenta el interés general, teniendo en cuenta la legalidad vigente, teniendo en cuenta las normas aprobadas y teniendo en cuenta la situación social en la que estamos, creo que ha llegado el momento de que de una vez por todos cerremos uno de los capítulos más tristes y más injustos que se ha vivido en nuestra comunidad. Y es lo que se ha hecho con estas familias que sin culpa alguna sufren auténticas pesadillas, un auténtico acoso por parte de las instituciones que no tiene justificación alguna. Otra cuestión que también llama la atención, o al menos en ocasiones cuando mucha gente se entera porque no conoce el detalle de todos estos procesos, pues se queda un poquito sorprendida, es el hecho de que muchos de los denunciantes que han dado lugar después a los procesos que han terminado en sentencias de demolición, son personas que no tienen ningún interés concreto afectado por la construcción de esas viviendas y que, por tanto, digamos que la legislación española permite a cualquier ciudadano denunciar cualquier construcción, esté en su municipio o no, le afecte o no. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Bueno, la acción popular está reconocida en la Constitución y la verdad que es una garantía dentro del proceso de la propia justicia. Y nosotros nunca estaremos en contra de la acción popular. Pero igual que un vaso de vino puede ser saludable para el corazón, beberse 10 litros le puede dar a uno tener serios problemas. Yo creo que ha habido abuso de la acción popular. Si en un mismo pueblo se denuncia absolutamente todo lo que se construye y en el pueblos que están alrededores, que se construyen 10 veces más, no hay ninguna denuncia, cuanto menos da la sospecha. Y esto ha pasado en Cantabria. Pero yo creo que ese no es el gran problema. Ese es una de las cosas, eso, y el dinero fácil, y las facilidades que había para construir en una época donde con una sociedad limitada, con 500.000 pesetas de las de antes, se constituía una empresa y se ponían a construir y y vamos a hablar coloquialmente, en chanchullos con un ayuntamiento, acababan construyendo en cualquier parte sin haber hecho los permisos pertinentes que se tenían que haber realizado, ha dado lugar a situaciones tremendamente de lo que se llama y lo que conocemos por la corrupción urbanística que se ha vivido en los años, pues podemos hablar desde el año 90 hasta el año 2000 y pico. Yo creo que esa situación ha cambiado afortunadamente, pero hay unas víctimas de ese proceso que no son ni esos empresarios, que no son ni esos funcionarios o vamos a decir, eso que anidaba en las faldas de la administración que estaba más o menos corrompida, que son ciudadanos de buena fe que compraron sus viviendas, como hemos dicho, con todos los permisos. Esas víctimas de ese proceso son las que 20 años después siguen sufriendo esa situación sin tener culpa ninguna. Sin embargo, los culpables que hicieron todo eso, para esos culpables sí que han prescrito los delitos. Para esos culpables no tienen ningún problema, ni social ni de ningún tipo. Pueden estar en sus casas tranquilamente. Y eso, de verdad, antes me comentaba el indulto, hablábamos de la prescripción, podemos hablar del tercero de buena fe, pero hay
muchas figuras en nuestro ordenamiento jurídico para que no se dé una solución. El Parlamento de Cantabria ha instado a las instituciones públicas a que pidan perdón por el daño ocasionado a las familias por lo injusto que ha sido esta situación. Hombre, miren ustedes, está muy bien que se pida perdón y ya es hora de que se reconozca el daño hecho, pero una vez de que hemos reconocido el daño, hagamos efectivo las soluciones. No nos quedemos en los adornos y pasemos al mundo real, al mundo de dar una solución para todas las familias. Antonio Vilela, llegamos al final de la entrevista. Miremos un poco al futuro inmediato. ¿Hay más esperanza que hace unos meses? ¿Realmente estamos ya a las puertas de que al menos una gran parte de las sentencias de derribo terminen por ser esas viviendas regularizadas a través de los planes nuevos de urbanismo? Pues me es difícil contestar a esa pregunta, me es muy difícil. Una cosa es lo que me dice el corazón y el deseo de transmitir sobre todo a las familias, y es que realmente creo que se merecen una oportunidad y se merecen el derecho de vivir en sus casas, que es lo único que queremos, nada más, vivir en nuestras casas compradas con todos los permisos y demás. Y otra cosa es que nos acabamos de ver y acabamos de sentir en nuestra propia piel cómo vuelven los autos de derribo. Quedan, como comentábamos antes, 9 meses para acabar una legislatura. Hay unas promesas, hay unas normas y hay unas, incluso desde el punto de vista jurídico, leyes que se han hecho con figuras como son las autorizaciones provisionales para solucionar este problema. Yo quiero poner un punto de esperanza y pensar que no se puede torturar más a la gente, que no se puede acusar más a estas familias y que realmente en estos 9 meses a ver si somos capaces, lo que no se ha hecho en 25 años, pero con todo nos queda el miedo a lo que está sucediendo y la experiencia del pasado. Pues muchas gracias, Antonio Vilela, presidente de AMA, Asociación de Maltratados por la Administración, y ustedes sigan con nosotros porque tras unos momentos de publicidad vendrá la segunda parte de Cantabria desde la Solana.